Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema y es la definición del alcance de investigación a realizar. Esto puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Presentamos los estudiantes de la Cátedra de Método de Investigación 1 del ciclo 1 de 2019. Es importante visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. Ahora bien, los alcances resultan de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. Estos también dependen de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. ¿Qué alcance puede tener una investigación cuantitativa? Una vez hecho la revisión de la literatura y hemos decidido que nuestra investigación vale la pena y es necesario realizarla, tenemos que definir qué alcance va a tener. Esto puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. No debemos de confundir, no debemos de clasificar a los alcances como un tipo de investigación, ya que este no es más que una simple clasificación y es un continuo de causas, es decir, el alcance exploratorio puede proceder a ser descriptivo, correlacional, explicativo, y del alcance de la investigación depende la estrategia de investigación. Los diseños, procedimientos y los otros componentes del proceso serán distintos en cualquiera de estos alcances, es decir, los alcances exploratorios, descriptivos y correlacionales explicativos van a ser distintos entre sí. Ahora bien, ¿para qué sirven estos alcances? Sirven para preparar el terreno y estos anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales y explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están bien estructurados. Esto es teóricamente. En la práctica, no siempre va a ser así. Es decir, un estudio puede iniciar con un alcance explicativo o descriptivo, no tienen un orden en general, no tienen un orden establecido. También los estudios que tienen un campo de estudio, un campo de conocimiento muy específico, estos tienen diferentes tipos de alcance en el desarrollo de su investigación. Y ahora bien, ¿qué depende que nuestro estudio inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo? Esa respuesta no es tan sencilla como para tratarla en tan poco tiempo, pero diremos de que depende de dos factores iniciales, que es el estado del conocimiento del tema de investigación y la perspectiva que se pretenda dar al estudio. El alcance exploratorio. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o no se ha estudiado. Es decir, que después de que realizamos la revisión de la literatura, nos damos cuenta que el problema no ha sido estudiado antes o que la información que sí está disponible es escasa y poco esclarecedora. El área científica es una gran fuente de estudios exploratorios, ya que los nuevos descubrimientos plantean interrogantes a la forma en cómo nosotros percibimos nuestra realidad y lo que sabemos o no del mundo. Por lo tanto, siempre habrá un tema por investigar. Sin embargo, nos debemos de asegurar de que vamos a realizar una revisión correcta de fuentes, porque si al primer intento no encontramos algo sustancial, esto no nos va a indicar de que el tema no ha sido estudiado antes y no podemos perder tiempo al empezar un estudio exploratorio de un problema que ya se conoce pero que nosotros no sabíamos. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún documental ni leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario, como lo explica Sampieri, que al llegar a este sitio no conocemos nada, no sabemos qué lugares visitar ni cómo llegar, entonces recurrimos a la exploración, además de que solicitamos información a cuanta persona se vea amigable. Y si luego de esto nos damos cuenta que la información del sitio sí existía, pero que nosotros no supimos buscarla, nos quedará ese sentimiento de haber gastado en algo que al final terminó siendo desagradable.
Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, pero sin embargo siempre requieren de gran paciencia, de serenidad y receptividad por parte del investigador. Este estudio deja de tener un alcance exploratorio cuando a partir de los datos recolectados ya podemos crear un marco teórico lo suficientemente fuerte como para determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. Es así como nosotros vamos a poder determinar cuáles son nuestras preguntas de estudio. Tal sería el caso de investigadores que pretendan analizar o estudiar fenómenos desconocidos o novedosos, como una enfermedad de reciente aparición, alguna catástrofe que ocurrió en un lugar donde nunca había sucedido, algún desastre o las inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano y la clonación de seres vivos. También los estudios acerca del SIDA en su momento fueron pioneros, o como los estudios acerca del terrorismo luego del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Y a pesar de que todos estos ejemplos planteados son totalmente escenarios diferentes, tienen algo en común, que es la exploración acerca de algo que no se conoce o que ha sido poco estudiado. Pero, ¿qué valor tiene? Simplemente es de gran ayuda porque nos familiarizamos con fenómenos relativamente desconocidos, podemos obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo otra investigación, pero más completa, además de que podemos indagar nuevos problemas, identificamos conceptos o variables promisorias, se pueden establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Los estudios exploratorios pueden convertirse en un antecedente muy importante, además de que mantienen la novedad e inspiran nuevos trabajos. El alcance descriptivo. Este tipo de alcance busca, segundo, aunque especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a un análisis. Según Sampieri, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Esto quiere decir que pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere. Su objetivo no es relacionar variables, sino que desarrollar cada una de las variables. Un ejemplo de este tipo de estudio es un investigador organizacional que tenga como objeto describir la complejidad de varias empresas industriales en tecnología, tamaño, centralización, capacidad de innovación. Mediría las variables por medio de sus estudios, describiría en su complejidad cuál es la división de tareas, los niveles jerárquicos, los centros de trabajo, en cuanto a tecnologías que tan automatizadas se encuentran, en su tamaño podría decir cuántas personas elaboran en ella. La centralización de decisiones podría decir cuánta libertad tiene la toma de decisiones en cada uno de los niveles o cuántos tienen acceso a las tomas de decisiones. En la capacidad de innovación, a qué medida llegan a modernizarse y requieran maquinaria para realizar mejor el trabajo. Sin embargo, el investigador no pretende relacionar tecnología con complejidad, ni decirnos cuál empresa tiene mayor innovación y cuál de acuerdo a las menos centralizadas. Los estudios descriptivos
Son útiles para demostrar con precisión ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En esa clase de estudio, el investigador debe alcanzar y definir o al menos visualizar qué se medirá, o sea, qué conceptos, qué variables y qué componentes tiene que llevar la investigación y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, serían personas, grupos, comunidades, objetos, animales o hechos, etc. Por ejemplo, el estudio en una escuela, qué tanto se debe de incluir, si son públicas, privadas, administradas por religiosos, de un género u otro. La descripción puede ser más o menos profunda a cualquiera de los casos. Se va a basar en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. En el estudio descriptivo se utilizan hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. Estas se caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio. Estas hipótesis son simples afirmaciones sujetas a comprobación y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión. El único valor de estas hipótesis es probar la existencia de cada característica o cualidad de un grupo social determinado y abrir el camino para sugerir nuevas hipótesis que expliquen la presencia de fenómenos. Un ejemplo de este enfoque descriptivo es un censo nacional de la población, cuyo propósito sería medir una serie de conceptos de un país en un momento específico. Y tendría que tomar, por ejemplo, aspectos como de la vivienda, como el tamaño en metros cuadrados, cuántas habitaciones, si cuenta con energía eléctrica, entre otras variables. También puede tomar información sobre los ocupantes, que sería el número de ellos, el número de medios de comunicación que disponen, los bienes, el género, su religión, nivel de estudio, entre otras. En este caso, el investigador solo elige una serie de conceptos a considerar, que también se van a denominar variables y que después medirá, y los resultados solo le servirían para describir el fenómeno de interés. Entre los alcances correlacionales, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes que podemos plantearnos. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia? ¿Hay diferencias entre el procedimiento que se otorgan las acciones de una empresa con alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a otros giros con menos alcance tecnológico? Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más cosmopolitan que los campesinos que la adoptan después. La lejanía física entre las parejas de novios tienen influencia negativa en la satisfacción en la relación. Todas estas contienen un contexto muy específico. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existan entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o mucho más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables en los estudios correlacionales, primero se mide cada una de estas y luego se cuantifican y se analizan y establecen las vinculaciones, tales como las correlaciones se sustentan en una hipótesis sometida a prueba. Por ejemplo, un investigador que desea analizar una asociación entre la motivación laboral y la productividad individual. Digamos que entre varias empresas industriales con más de 1000 trabajadores de una X ciudad en un determinado país, medirán la motivación de la productividad de cada persona y después analizarían si los trabajadores con mayor motivación son los que son más productivos. Entre esto podemos mencionar entre las utilidades que la utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables que estén vinculadas.
Es decir, intentar predecir un valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o en caso una tan sola variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. Un ejemplo que podemos mencionar y para poder comprender el propósito predictivo de los estudios correlacionales, podemos plantearlo. Asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. Así podemos también ver un grupo de estudiantes se mide cuánto dedica cada uno para prepararse a un examen. Y también se recaban sus calificaciones, mediciones que serían otras variables. Luego se determinan si las dos variables entre sí existen y están relacionadas, lo cual significa que una variable varía cuando la otra también lo hace. Esa es una que quiere decir que están relacionadas entre sí. Pero si no hay una correlación entre las variables, indica que fluctúan sin seguir un patrón sistemático común. De este modo habrá estudiantes que tengan valores altos en una de las dos variables o bajos en la otra. Sujetos que tengan valores altos en una variable y altos en la otra, y alumnos con valores bajos en una y bajos en la otra, y estos estudiantes con valores medios entre las dos variables. En el ejemplo, habrá quienes dediquen mucho tiempo para estudiar para el examen y obtengan altas calificaciones, pero también existen quienes dediquen mucho tiempo y obtengan calificaciones bajas. Otros más que dediquen poco tiempo y saquen buenas calificaciones, pero también tienen que dediquen poco tiempo y les vaya muy mal en el examen. Los estudios correlacionales, además de eso, se distinguen de los descriptivos, que principalmente se podría plantear lo siguiente. Los últimos se centran en medir con precisión las variables individuales, algunas de las cuales se pueden medir independientemente en una sola investigación. Y en cambio, los primeros serían con una mayor exactitud que sea posible el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza. En una sola investigación, comúnmente se incluye más de una correlación. Entre el valor que se puede mencionar de las correlacionales es la investigación correlacional tiene alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Pero también existe algo muy importante en esta investigación correlacional, que es el riesgo. Llega a darse el caso de que entre dos variables aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así, esto se conoce en ámbito de la investigación como una correlación espuria, que sería falsa. Supongamos que llevamos a cabo una investigación con niños cuyas edades oscilan entre 8 a 12 años, con el propósito de analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos por medio de una prueba de coeficiente intelectual, la famosa prueba IQ. Digamos que también se presenta la siguiente tendencia: a mayor estatura, mayor inteligencia, es decir, que los niños físicamente más altos tienden a obtener una calificación mayor en las pruebas de inteligencia con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados no tendrían sentido. ¿Por qué? No podríamos decir que la estatura se encuentra correlacionada con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran. Esto se puede por lo siguiente: la maduración está asociada con la respuesta a una prueba de inteligencia. Así, los niños de 12 años, en promedio más altos, han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder la prueba. Entre estas podríamos mencionar la comprensión, la asociación y la retención, entre otras, que los niños de 11 años, y esto a su vez las han desarrollado en mayor medida que los de 10 años y así sucesivamente hasta llegar a los niños de 8 años, que en promedio son de menor estatura. Pero ¿quiénes poseen menos habilidades que los demás para responder una prueba de inteligencia? Esto quiere decir que estamos ante una correlación espuria, falsa,
cuya explicación no solo es parcialmente errónea, se requiere de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Alcance explicativo. Propósito de la investigación. Se orienta a establecer las causas que originan un evento determinado. Se trata de un tipo de investigación cuantitativa. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Es decir, que este estudio va más allá de describir un concepto o un fenómeno o de establecer relaciones entre conceptos. Es decir, que se basa únicamente en dar respuesta a las causas de un determinado evento, ya sea físico o social. Cuando una persona realiza un estudio explicativo, trata de establecer cómo se relacionan las cosas entre sí. Es por ello que debemos tener muy claro el fenómeno del cual vamos a hacer el estudio. En cuanto al valor del alcance explicativo, se dice que este está un poco más estructurado que los otros alcances, como el explorativo, el descriptivo y el correlacional, porque puede relacionar propósitos entre sí, como por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva. Ya si nosotros le agregamos la edad y el género de las personas, estamos frente a un estudio correlacional. Y si agregamos el hecho de que por qué la persona debe votar por determinado candidato, es un estudio explicativo. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo las variables están relacionadas entre sí y podemos dar una mejor explicación al fenómeno. Un ejemplo del alcance explicativo es que un estudio explicativo sería similar a que el médico hablara de por qué razones una cierta pareja se lleva como lo hacen, no como se llevan, lo cual correspondería a un nivel correlacional. Y suponiendo que su matrimonio lo condujeran bien y la relación fuera percibida por ambos como satisfactoria, el médico explicaría por qué ocurre así. Además, no aclararía por qué realizan ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo. Este sería un ejemplo del estudio explicativo. Como último ejemplo del estudio explicativo, tenemos que si el volumen de un gas es constante, a un incremento en la temperatura le seguirá un incremento de la presión. Esta afirmación nos dice cómo están relacionadas tres variables: volumen, temperatura y presión del gas. Y a través de ella podemos predecir qué ocurre con la presión si se conoce el volumen y la temperatura. Hay además cierto valor explicativo. ¿Por qué aumentó la presión? Pues debido a que la temperatura se incrementó y el volumen del gas se mantuvo muy constante. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Sí. Esto quiere decir que algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, pero descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Como se ha venido mencionando en todo el transcurso de esta exposición, son dos los principales factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Tenemos como primer punto el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía. Y como segundo punto, la perspectiva del investigador, la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio.
El conocimiento actual del tema de investigación. Este factor nos señala 4 posibilidades de influencia. Como el primer término, tenemos que la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces la investigación deberá iniciarse como exploratoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros no tengamos como información con la cual contemos en el momento de iniciar nuestra investigación, entonces esta tendrá que pasar a ser exploratoria. Igualmente que en el segundo término, que nos indica que si la literatura no revela guías aún no estudiada e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciará como exploratorio. En tercer término, tenemos que la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. En estos casos, nuestra investigación puede iniciarse como descriptiva o correlacional, pues se descubrieron ciertas variables, las cuales fundamentar el estudio. Asimismo, es posible agregar variables para medir. Y en cuarto término, para finalizar, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. Y para terminar, ¿cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Esta pregunta es común entre los estudiantes y la respuesta es muy simple. La verdad que todos de los 4 alcances que se han estudiado del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno de estos alcances tiene sus objetivos y su razón de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o a iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, más bien debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. Y esto es todo acerca de la investigación cuantitativa y de los alcances. Muchas gracias por su atención.